Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Edición 233. Y hoy tenemos un gran invitado, Rubén Santillana Latriste, experto, abogado, experto en derecho fiscal administrativo. Por supuesto, bueno, no necesita, la verdad, grandes presentaciones y el tema me llamó mucho la atención porque, bueno, este desvío de poder. Estábamos inclusive hoy platicando en la comida de qué nos platicará y empezamos a escuchar, pues por supuesto, todos estos, estas inquietudes que tenemos en base a los impuestos que para algunas personas, pues por supuesto, son una pesadilla, sobre todo en este momento político, coyuntural, por supuesto, del mundo en que, bueno, pues algunas personas inclusive miran el salario así con ilusión y sobre todo para descubrir que una parte nada despreciable, pues se te puede desaparecer de tu bolsillo y por un segundo ahí está y de repente, pues, ¿no? Como que se esfuma, ¿no? Y bueno, mejor dicho, es que ni has llegado de alguna manera a tenerlo y es como si tuviera una vida propia, desaparece como arte de magia para llegar pues a manos de alguna otra manera del Estado. Y me llama mucho la atención el tema, no solo porque mi querido amigo Rubén lo da, doctor, por supuesto, en penal, en fiscal, en derecho judicial. Créanme, hombre, sí es importante hablar de su trayectoria, pero es más importante reconocerle, aprenderle y, por supuesto, escucharle, porque en estos momentos que estamos viviendo de resignación, de actos fiscales, de que la autoridad pues de alguna otra manera, a partir de facultades de gestión, facultades de comprobación, ahí es cuando nos adentramos con el fascinante mundo peligroso, mundo de alguna manera, pues hay que decirlo, sí no solo de cumplimiento fiscal, sino que muchas veces de evasión de impuestos, también conocido como el lado oscuro, ¿no? De cómo evadimos o cómo cumplimos con esta responsabilidad fiscal. Y lo vamos a definir de una forma sencilla y todo esto en la antesala, a ver si podemos llegar a atinarle este gran tema que nos trae, por supuesto, Rubén, aquí, mi maestro, el doctor y catedrático, expositor, ahorita está escribiendo su ópera prima, sobre todo este tema, por supuesto, referente en el ámbito fiscal. Pero bueno, no nos confundamos, o sea, estamos hablando de un pequeño, pues tal vez desliz que tenemos, que pudiéramos platicar con él en este gran tema que nos trae de desvío de poder, sino que, pues, ay, pues, de alguna otra manera, ahora, sí creo que evadir impuestos no es lo mismo que evitar impuestos, y aquí es donde entra la distinción crucial, o sea, la evasión fiscal es simplemente un eufemismo para lo que, seamos honrados, pues es ilegal. Es como si un conductor decidiera meterse por una calle en una dirección, pues por supuesto prohibida para evitar un atasco. En cambio, sí pudiéramos hablar de ilusión fiscal, es más como encontrar una ruta alternativa, pero que es perfectamente legal. Todo empresario, todo contribuyente, aunque obviamente en muchos casos sigue estando mal vista, pues hay empresarios, hay contribuyentes que siguen con con el arte de poder tratar de esquivar las reglas. Ese es el encanto sutil del engaño fiscal, ¿no? Por eso la ilusión fiscal sigue generando controversia, ya que pues reduce el dinero de alguna manera disponible para los servicios públicos. Y eso, pues dice el gobierno, oye, eso contribuye a la desigualdad y en muchos casos alimenta ese resentimiento hacia aquellos que encuentran la forma de salirse con la suya. Vamos a seguir combatiendo a los contribuyentes incumplidos, vamos a seguir combatiendo las empresas fachada, fantasma,
vamos a seguir exigiendo elementos de materialidad para saber si el contribuyente realmente está haciendo operaciones que realmente acontecieron. Y entonces, curiosamente, sabemos que la evasión fiscal pues no viene de la era moderna, ni mucho menos desde tiempos inmemorables. Las personas han encontrado, los contribuyentes hemos encontrado de alguna manera formas ingeniosas de mantener su dinero pues fuera del alcance del recaudador, ¿no? Y incluso en la antigua Roma, inclusive los comerciantes intentaban esconder parte de sus mercancías para evitar impuestos. Y de esto podemos hablar muchísimo, pero toda una demostración de la picaresca, de lo pintoresco que pudiéramos hablar, pues por supuesto ha sido pues algo que ha sido la naturaleza humana del propio contribuyente. Y para ir al grano y que nos diga mi querido amigo Rubén y maestro, eh, 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 pues la evasión de impuestos no es más que, pues no pagar lo que debes al Estado, ya sea o porque de alguna manera ocultes tus ingresos, pues tratar de inflar tus gastos o simplemente actúes como si fueras un despistado, vamos a llamarlo así, en algunas transacciones, ¿sí? Y aunque te advierten las consecuencias, pues pueden ser graves y la autoridad actual, nuestro SAT actual, está con todo, pues, a través de tratar de seguir cada operación que haces, tratar de conocer esa trazabilidad de la A a la Z, tratar de descubrir si el contribuyente está cumpliendo con el correcto pago de los impuestos. Y ahí es donde se alimenta esta sensación de desafío y astucia y a lo mejor desvío de poder. No sé si estoy mal, pero nos dará ya un contexto como si apareciera esta idea brillante de que pues hemos encontrado la manera de alguna manera optimizar la carga fiscal y al mismo tiempo y en muchos casos pues hacer que el gobierno lo gestione el pago de tus impuestos de manera eficiente. O sea, ¿por qué pagarse al final sientes que no tienes nada a cambio? Esta es la pregunta, es el punto de partida, mi querido Rubén, de tantas historias de evasión que aunque parezcan diminutas, juntas crean un gran agujero en el presupuesto público y que a veces tenemos que acudir a grandes abogados como tú en la materia para que no solo nos ayuden a contribuir a cumplir, sino a defendernos de estas no sé si eh, pues no sé, dentaduras, por así decirlo, o estas formas de que la autoridad tiene para presionar al contribuyente en el día a día, pidiéndole que no se atrase, pidiéndole que cumpla, pidiéndole que pague, y estos comportamientos atípicos, estos errores, estas inconsistencias, pues la autoridad no las deje pasar y haga que el contribuyente tenga menos espacios en donde él pueda maniobrar, por supuesto, aludiendo el pago de los impuestos. Y con esto le doy la presentación, gran presentación a mi querido maestro Rubén, por supuesto que está Muchas aquí, gracias. para ver si andamos mal o dentro de este contexto. A ver, ¿qué nos tienes preparados? ¿Qué es este desvío de poder? A ver, ¿qué tiene que ver en la materia tributaria? A ver, platícanos, mi querido amigo. Muchas Bienvenido gracias. aquí en Conversando con Orfe. Gracias, gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu generosa y muy animada presentación, muy entusiasta, apasionada, para los que disfrutamos el derecho tributario mexicano. La verdad es una satisfacción profesional poder estar aquí frente a tu foro, a tu programa, al Instituto Orfe o a la organización Orozco Felgueres y por supuesto a tu persona, cuya trayectoria también es intachable y muy admirable. Muchas gracias por la invitación y efectivamente el tiempo que te escucho, quiero agradecer, por supuesto, a las personas que nos están concediendo su tiempo, que es muy valioso. Quizás lo que las personas más valioso podemos ofrecer es la atención y el tiempo. Y les quiero agradecer a todas las personas que ya vamos casi en 190 conectados a las redes sociales, a ese poder que tenemos y me da mucho gusto poder compartir esta experiencia y esta apreciación. Pues al tiempo que te escucho, vienen reflexiones.
efectivamente, cuando dices estas historias, que no es propia la voz, ya lo hizo en su momento la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Prodecon, hace un par de años, 3 años. Recordarás cuando publicó su obra de 101 historias de terror, un libro publicado precisamente expresando los casos más sobresalientes en un noviembre, recuerdo que lo publicó, no sé, fue en noviembre de 2021 o 2022, donde emite este libro y empieza con historias realmente de terror. Llama la atención que quizás entre la mofa o la ironía, lo mordaz del título, lo cierto es que sí abordaron casos de quejas de asistencia y vaya, Ujú, sorprenden los casos en que dices cómo en pleno siglo XXI todavía el sistema fiscal tributario mexicano, las instituciones, no hemos logrado comprender procesos concretos de solución de controversias. La monserga que implica para un contribuyente hoy en México poder defenderse de un acto quizás atroz, voraz, a veces, muchas veces de entrada, que se aprecia de perogrullo totalmente ilegal o inconstitucional, y tener que soportar la monserga de toda la secuela procesal para llegar a una verdad que de otra manera, pues al momento de advertirla, pues sabíamos cuál iba a ser el resultado. Entonces, es ujú, hablar de la hidra del cuento, esa hidra de 1000 cabezas que nunca cesa de que le cortas una y sale otra, y pareciera que la autoridad entra a un combate sempiterno de entre que pues busca causas o situaciones en las cuales no ejerce necesariamente sus facultades de comprobación como podría ser legalmente considerado, sino que busca formas para poner, déjame decirlo de una manera coloquial, poner los dedos entre la puerta, ¿no? Al contribuyente, y pareciera que en lugar de protegerlo y hacer que vaya increciendo en sus negocios, que sea un contribuyente, un pagador, causador de impuestos, pues lo que busca es como que aniquilar, ¿no? O acabar con las empresas, a veces con muertes súbitas jurídicas, le llamo yo así, legaloides, como es el acto de estar siempre amenazando con el tema de la cancelación, restricción del certificado de sellos digitales, la ujú, inmovilización de cuentas bancarias, un sistema que yo le llamo es una amenaza o una violencia institucional, como la dogmática lo refiere, cuando el Estado a través de sus institutos, de sus figuras, de sus organismos, busca de manera sistemática un acoso u hostigamiento institucional a través de persuasión, dicen los informes de gestión tributaria, que la persuasión es la mayor fuente de tarea que le permite recaudar al fisco. Claro, tú dices hace rato, y muy bien, creo que persuasión queda en un eufemismo, porque lo que realmente es terror, es acoso, es miedo, y, y recordábamos aquellos comerciales de los años 2000, 1990, de los 80, cuando se intitulaba al SAT en ese entonces, hasta antes de 1997, que era la subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Crédito Público, pues era el famoso Lolita, ¿no? El término Lolita, sí, Dolores, y había sí. los comerciales donde en la televisión donde veías a una persona con unas manos sobre un barrote, cerraban y te decía, paga tus impuestos, pórtate bien. Y bueno, los tiempos han cambiado y decía, oye, es muy agresivo ese tipo de publicidad de recaudación televisiva en la que le estás diciendo que si no paga, pues vas a la cárcel. Y tú recordarás casos ejemplares como Laureano Brizuela, Juan Gabriel y artistas, toda la farándula que tenían que evidenciar en la plaza pública tipo Francia en la guillotina, ¿verdad? Para meterlos a la cárcel por defraudación fiscal. Y esto pues decía, bueno, si al famoso le pasó eso, ¿qué me puede pasar a mí como mortal, como simple contribuyente de a pie? Entonces el Estado sí ha tenido siempre esa tarea de estar, lo voy a decir así con esa técnica, hostigando o acosando institucionalmente bajo el concepto de violencia institucional que lo conocemos. Y ahí es cuando empieza mi preocupación, porque digo, los exhortos, las invitaciones, las vigilancias profundas, las invitaciones a una entrevista por Zoom, todo esto realmente lo que busca es persuasión, sí, pero de una manera que me parece atroz, porque empieza a invadir esa esfera, ese acto de molestia que no es como tal jurídicamente, pero que sí llega al contribuyente como una forma de decir, te estoy respirando en la nuca, aquí estoy, te estoy viendo y nada más quiero ver cómo reaccionas. Y si no atiendes estos requerimientos, estas prestaciones, pues la amenaza velada de que, pues por la solicitud de datos, informes que no obsequiaste en tiempo, en forma o de manera completa, pues aparece esa amenaza de la restricción del certificado de sellos digitales
y si no te va bien y no atiendes y no satisfaces, pues la cancelación. Y eso es muerte súbita, porque tú sabes que una entidad que no puede emitir comprobantes fiscales o que no puede disponer de sus recursos, pues estamos enfrentándonos a una utopía, a un falso discurso de que bajo la figura de la aclaración al día siguiente retomarás el control de tu certificado y sabemos que en la práctica eso no es posible. Desahogas y la autoridad le sigue buscando. En el mejor de los casos, alguna vez un contribuyente sí lo logra, pero después cancela y ahí tienes que entrar a toda una parafernalia procesalista para poderte defender y recuperar tu normal funcionamiento como contribuyente y eso los condena totalmente a una falta de operación y de capacidad económica que realmente las empresas están soportando. Entonces, en el litigio me he dado cuenta pues, que todos los abogados, regularmente los que postulamos, pues acudimos a la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo, que es una ley que pues, prácticamente desde el 2005 es la que tenemos para regir todos los juicios, toda la contienda administrativa ante los tribunales por actos administrativos definitivos, en este caso del SAT, IMSS, Infonavit, y esto provoca, desde mi punto de vista, que pues todos queremos escribir esa carta a los Santos Reyes buscando las nulidades absolutas, la nulidad lisa y llana, porque pues las que Ujú, para efectos pues no son tan sustanciosas. Entonces pareciera que cada vez van escaseando estos argumentos, estos razonamientos, y no me ujú, gusta hablar de política porque no es el caso, pero sí hay una influencia muy ligera que permea una línea política en las decisiones por parte de algunos tribunales en el sentido de adoptar posturas pro contribuyente o pro autoridad, y ahí vamos en ese día, ¿no? Como el tema que tú manejas muy bien y que he leído tus obras sobre el tema del 69B, la materialidad, la existencia, la trazabilidad, y vaya, lo que expones es lo que muchos opinamos, o sea, pareciera una prueba diabólica el poder demostrar, ¿no? Un acto donde los tribunales únicamente te dicen, pues el haber exhibido el contrato únicamente prueba un acto entre dos partes, pero no me lleva a la conclusión de que efectivamente haya existido la operación. Y estar allegando indicios, ujú. conclusiones, es una tarea inacabable. Por eso decía, me parece que es la hidra del cuento, la de mil cabezas, en la que no puedes acabar. Y la postura nos queda al particular, al contribuyente, la carga de probar. Entonces, en esta relación de estar buscando algo, un camino más fácil que llevar a buscar una nulidad absoluta porque la autoridad apreció los hechos de forma indiferente, errónea, equivocada, no aplicando las disposiciones debidas. Esta causal que está en el artículo 51, que se refiere a la fracción cuarta precisamente, pues eso es donde yo trabajo más, ¿no? Decir, oye, la autoridad Ujú. apreció mal los hechos y ahí hay como cinco o seis hipótesis que combinadas pues me llevan a algunos éxitos en ese sentido. Ok. Pero leyendo la fracción quinta, que es el tema de hoy, en el mismo 51, me remonta a la historia. Yo tengo ya esto involucrado en la abogacía desde 1994. Yo recuerdo que en esos Ujú, años, pues yo todavía me tocó utilizar las invocaciones del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que antes de que fuera derogado, pues es el que contenía las reglas en aquel título sexto del Código Fiscal. Y había como tal en la fracción quinta de ese artículo 238 la figura de nulidad de desvío de no. poder. Cuando en el Ah, 2005, con el 2005 sale la nueva ley, en ese entonces, la nueva ley federal de procedimiento contencioso administrativo, desaparece la expresión desvío de poder, pero sí se lleva el concepto a la fracción quinta actual del artículo 51, en el que dice que cuando las autoridades, haciendo el ejercicio de sus facultades discrecionales, pues pretenda realizar un acto distinto no. para el cual el legislador dispuso esa tarea, ¿no? Y ahí es cuando digo, pues es que ahí sigue estando el desvío de poder. Ya no son las dos palabras que estábamos acostumbrados a leer en el 238 y me hizo recordar, empecé a hacer alguna investigación y ya ves que como se dice en metodología de la investigación, en el estado del arte, ¿no? De lo que es la expresión desvío de poder en México, pues me empecé a adentrar haciendo una investigación primero legislativa de exposición de motivos de esta figura para saber cómo nace, de dónde viene, cómo llega al ordenamiento mexicano y me encuentro que, pues, viene del extranjero, principalmente del derecho administrativo, como otras figuras, en las cuales se hablaba precisamente de que la monarquía o
el poder político francés en el momento de la tributación, se hablaba de esta figura, pero no como desvío de poder, sino como abuso del poder o el fraude a la ley, ¿no? El fraude legis, en el sentido de decir, hay ocasiones en que no solamente el particular abusa del derecho, sino que también las autoridades abusan de sus facultades o de los fines que se dispusieron en la norma para buscar otro camino que queda de otra manera imposible llegar. Entonces, en esta investigación surge la Ley de Justicia Fiscal, aquella de los años 30, que fue el antecedente del Código Fiscal de la Federación hasta 1938 y luego el cambio de 1983. Y en la exposición de motivos de esa ley de justicia fiscal ya se empieza a abordar el tema de desvío de poder y hace esta alusión a la dogmática Ok. europea, francesa, en la que se resalta que está enfocado como una figura a las cuestiones que tienen que ver con sanciones, con multas y en facultades discrecionales. Entonces, llama mi atención y empiezo a investigar si solamente el desvío de poder podría ser sobre sanciones y multas y me voy a la literatura jurisprudencial. Recordemos que también en los años 30, pues nace el tribunal, en ese entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Recordemos que al nacer este tribunal administrativo del Poder Ejecutivo, en todo el acervo jurisprudencial de las 8, época que tiene todo su compendio, pues encontramos como 100 criterios, Carlos, 100 criterios que hacen alusión a la voz desvío de poder. Y efectivamente hacen extremos sobre que es obligación o le toca la carga probatoria al particular demostrar que existió. Hablan sobre los mínimos y máximos en las multas cuando se considera que hay un desvío de poder. Y vaya, los Ujú, últimos criterios que han existido pues van sobre el año 2015, 2020 y el más reciente que tiene el acervo jurisprudencial del Tribunal Fiscal, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un criterio de 2021 en el que se establece precisamente que no se actualiza, que no se dan los efectos y pareciera como va contrastando la historia de los años 30, los años 50, los 80, que es cuando más criterios hubieron, porque era cuando estaba vigente la figura esta del 238, fracción quinta del Código Fiscal, pero no hay muchos criterios a partir de esta nueva Ley Federal de Proceso Contencioso Administrativo. Y aquí queda bien nada más precisar ¿qué es el desvío de poder? Desde mi punto de vista, recogiendo los elementos que tengo, ¿no? Mi opinión sería que el desvío de poder es cuando una autoridad, en este caso la voy a tildar, cuando una autoridad fiscal federal, un organismo fiscal autónomo, decide con competencia totalmente legítima, con facultades totalmente permisibles, con toda la fundamentación y motivación y estructura y forma que la ley le permite, emite un acto pero de suyo, muy intrínseco, profundo, secreto, malévolo, lo que busca es otro resultado para poder abordar un acto que de otra forma no podría llegar. Y aquí empiezo a elucubrar precisamente cuántos de esos actos de hoy, Ogaño, puede haber escondidos bajo esas facultades. Y te puedo decir cuatro así sencillos. Uno, como te dije, la cancelación del certificado de sellos digitales. Dos, ujú, las devoluciones de contribuciones de saldo a favor, que ese está ujú. perfecto. Yo platicaba con un amigo, no lo veo aquí, pero si está, le mando un saludo, Sergio Guerrero, en el cual hacíamos precisamente una conversación respecto a la tesis más reciente, que tú sabes cuál es, en el sentido de que si no impugnas la negativa de la solicitud de devolución, no la puedes hacer de otra Pierdes. forma y que está causando revuelo. Entonces, a mí me parece que cuando un contribuyente tiene saldo a favor y solicita la devolución de esos importes que tiene de contribuciones, pues realmente tiene el derecho a pedir algo que no le corresponde al Estado tener. Pero el Estado con el afán escondido, disuadido, perspicaz, tramposo, si tú me permites el término muy coloquial, pues le empieza a pedir información y documentos y más información y no, y nunca le satisface con el único fin de no devolver o de causar alguna temeridad para que tú desistas de esa solicitud y te empieza a pedir contratos, bitácoras, informes, Todo. de cómo se materializó. Y ahí yo digo, oye, ¿hasta qué punto es necesario la solicitud de tantos datos, informes y documentos para que yo, ejerciendo el derecho que tengo de que me devuelvas algo que no es tuyo, que es mío, que en forma indebida o por una mecánica de causación de impuestos tenga a mi favor, pues no tendrías más que pedirme lo básico, como diría la literatura jurisprudencial del Poder Judicial, algo que sea totalmente concomitante o que esté en forma
muy expresa relacionado con lo que me estás preguntando. Si tú me dices, oye, en tus FDIs que me estás solicitando devolución, dice en la descripción del bien, producto, servicio 3XR27225 piezas, pues a lo mejor es el número de serie de control de mi inventario de partes automotrices y tú no sabes qué es eso y tienes derecho a preguntarme, oye, ¿eso que está, a qué se refiere? Ah, son amortiguadores o partes de suspensión de autos. Ah, ese tipo de informes, de datos, de dudas, serían válidos, pero no establecer una mecánica de pseudo fiscalización solicitando datos, informes, vestigios, existencia y que te puedan obstruir libremente, me parece No, que eso es parece una que me gran están traición. extorsionando, oye. Parece que me están extorsionando. Fíjate qué interesante. El otro día estuvimos con un ex jefe del SAT, que bueno, podemos decir el nombre, pero le digo, oye, ¿por qué a veces hay empresarios legítimos? ¿Por qué luego tenemos un SAT que va parejo? O sea, oye, espérame, ¿por qué le pides esto? ¿Por qué sientes que todos, sí? Fíjate que me contestó algo muy interesante. Tú que eres experto en defender, pues a contribuyentes legítimos de alguna manera que merecen, pues obviamente una legítima defensa. Me dice, no, mira, es que a nosotros al SAT nos han hecho los contribuyentes. Nosotros vamos después, o sea, aprendemos después, pero luego nos enseñan. Yo, ¿cómo que luego te enseñan? Me dice, mira, el empresario primero empieza por la contabilidad creativa. O sea, dice, oye, uno de los trucos que hace el empresario de alguna u otra manera o el contribuyente es que es encontrar manera para que las cuentas de la empresa no reflejen la realidad exacta de lo que se va ganando. Y simplemente dicen, vamos a estar revisando que no estén inflando los gastos. Dice, oye, yo siento que toda la prestación de servicios, pues simplemente si una empresa requiere reducir lo que paga de impuestos, pues lo que va a pasar es que va a empezar a inflar los gastos y entonces pues pueden declarar que van a empezar a gastar más y por eso nosotros como criterio interno es pedirle la materialidad a toda la prestación de servicios, ya sea en mercado, obviamente en México, o ya sea de un residente en el extranjero. Oye, pero todos tienen servicios reales, no todos son servicios que no se dieron, pero nosotros vamos a pedir eso. Hay amortizaciones sospechosas, hay contribuyentes que se la pasan adelantando o retrasando el momento de causación de los ingresos y se la pasan ocultando activos. Y así te lo decía. Y entonces nosotros hemos que, a ver, pásame tu contabilidad electrónica, pásame, voy a checar cada CFDI. Durante el inter del cumplimiento fiscal, voy a tener una presencia de alguna manera virtual, robótica, sistémica, ¿sí? ¿Sí? Para que tú no tengas márgenes de maniobra. Y por supuesto voy a confirmar permanentemente, ¿sí? Porque los empresarios utilizan empresas pantalla, o sea, se crean empresas ficticias o varias, ¿sí? Que solo existen sobre el papel y que utilizan para mover el dinero y que utilizan para mover sus activos sin que se sepa quién es el verdadero dueño. Y por eso, ¿sí? Hemos pedido identificar en la contabilidad el beneficiario controlador. Y entonces, este tipo de shell companies, como le hemos llamado, y son una manera perfecta de alguna manera de esconder activos. O mi padre, que en paz descanse, decía que el empresario tenía que diversificar riesgos. Y es por eso que iba creando empresas de personal, empresas de inmuebles, empresas de marcas, empresa de tesorería, empresa que construye, empresa que administra, ¿sí? Y entonces, pues de alguna otra manera, el fisco dice, a donde el empresario se vaya moviendo, yo le voy a pedir, ¿cuál es la razón de negocios por haber tomado ese camino y la existencia de la operación? ¿Cómo ves, mi querido Rubén?
Sí, tienes toda la razón. Me hiciste recordar a tu papá precisamente con una frase que decía también muy sacramental y que sigo yo usando todavía. Él decía, si el dinero no está en la empresa, está en el empresario. Y Sí, si no está en el sí, empresario, pues debe estar con los amigos o con la familia del empresario. El dinero tiene huella, tiene trazo, y sí, siempre cuenta. sí. Y efectivamente, esa estrategia de diversificar la comercializadora, la transportista, la operación, la administración, la mano de obra, por supuesto que siguen siendo estrategias totalmente vigentes, pero el SAT lo que hace es precisamente monitorear, estar acechando a los contribuyentes, buscando tipologías y valiéndose de estas facultades para esconder las pruebas. Y mira, me da pauta tu comentario para lo siguiente. Todos Sí, hemos Rubén. escuchado, al menos en los últimos 2 años, el plan maestro de Ujú. fiscalización. No me equivoco, ¿eh? Lo vuelvo a decir. Plan, negrita, subrayado, voz alta. Plan maestro de fiscalización sectorizado. Y ahí nos vemos con los PowerPoint, las láminas que nos manda cada año y nos dice, la industria de la construcción, automotriz, energética, etcétera, y empieza a hacer sus programas que anuncia para fiscalizar de manera maestra mediante un plan a esos contribuyentes. Entonces viene y retumba en mi mente, en el acervo, en el bagaje que traigo de historia, y digo, caray, pues el artículo 42A del Código Fiscal de la Federación ha sido 3 veces declarado inconstitucional en diferentes momentos. Mm, Y el artículo 42A dice que está prohibido con la Constitución, la interpretación, hacer actos de planeación para fiscalizar. mm, Puede solicitar datos, informes y documentos para planear el acto de fiscalización, que es muy distinto a cuando estás ejerciendo las facultades de comprobación, que puedas solicitar estos actos, pero planear el seguimiento de la facultad discrecional o de comprobación o de gestión que estás realizando. Pero planear actos para fiscalizar está prohibido según la literatura jurisprudencial. Entonces, mm, de suyo, me parece que al momento de yo de redarguir en la defensa y preguntarle si la fiscalización que estoy haciendo objeto ha sido con motivo de obedecer el programa del Plan Maestro de Fiscalización 2024-2025, y si me dice que sí porque estoy en los supuestos del programa que planeo, entonces yo digo, para mí eso es un desvío de poder. Es un desvío de poder porque estás haciendo actos de planificación sin que estés ejerciendo la facultad que tienes en el artículo ujú, 42 o 46 para ejercer tus facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de mis obligaciones tributarias. Y ahí se empiezan a separar varios argumentos y yo digo, entonces, todo acto de fiscalización de hoy en día que tenga como punto de partida hacer mella o eco sobre el plan maestro de fiscalización, pues para mí sería técnicamente un desvío de poder apoyado porque ujú, la jurisprudencia ha sido declarado inconstitucional el 42A, que sigue vigente en el Código Fiscal de la Federación, y aunque la autoridad no lo funde o lo exprese en la orden, en el oficio del acto de molestia, eso no quiere decir que esté escondiendo detrás una facultad distinta que el legislador le permite. Esos son los supuestos de la fracción quinta del artículo 51. ujú, Cuando la autoridad ejerce su competencia, que es legal, es incuestionable, cuando ejerce una facultad que la ley le da, cuando sigue los procedimientos que la ley le establece, cuando en ujú, apariencia todo es formal y emite el acto, lo cierto es que detrás, en un subterfugio de esas consideraciones, lo que busca es otro fin. Oye, ¿cómo es posible, cambiando un segundo supuesto, que para fiscalizarme cuando yo estoy dictaminado, tu desvío de poder consiste en que la ley te ordena ir al 52A para una revisión secuencial del dictaminador, porque nunca te satisface lo que le encuentras a él, nada más agotas el trámite porque lo tienes que hacer para llegar conmigo? Y eso lo es hace desvío. simultáneo, exacto. Eso es desvío de poder. Y así una serie de actos en las cuales digo, ya basta, ¿no? O sea, la cancelación de certificado, las visitas de vigilancia profunda, el amenazar con ejercer facultades, lejos de que en términos del 114 del código podría ser una amenaza en el ámbito de ilicitudes, de cuestiones delictivas, lo cierto es que los contribuyentes no tenemos una forma distinta o más objetiva que probar, que es muy difícil, lo voy a decir de una vez,
que en el tema contencioso administrativo, Carlos, porque las cargas probatorias o la distribución probatoria que hoy se tiene en la contienda, pues queda a cargo del contribuyente probar. Y la pregunta de los 75.000 millones es, ¿y cómo pruebas un desvío de poder? ¿Cómo lo puedes hacer? Y ahí va la labor de investigación, leyendo la literatura jurisprudencial que ha dado caso a las ejecutorias. He hecho notas en qué casos sí se probó, en qué casos no, cuál es el test, ¿no? Diríamos hoy en términos modernos, cuál sería el test para que pudiera aprobarse ese estudio sistemático por parte de los tribunales que hacen exégesis o hermenéutica, llámese el mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el Poder Judicial Federal a través de las salas o el Pleno. ¿Cómo lo haría? Y empiezo a tener más preguntas que respuestas, porque ¿qué crees? Iba yo muy bien con esta investigación cuando llega la noticia del cambio de la reforma judicial. Entonces digo, ¿cómo van a ser los operadores jurídicos que vienen? No hay despacho en México, ni abogado en toda la República Mexicana, Carlos, y creo que no sé si coincidas conmigo, no habemos uno solo que pueda jactarse, que tenga experiencia con casos resueltos con la nueva forma de operar la reforma judicial con los operadores jurídicos. Nadie, ni tú ni yo, aunque tengamos 30, 40, 50 años en esto, no hay nadie que hayamos experimentado un fallo con virtudes, con sesgos o con atributos o no de esas resoluciones. Significaría que las facultades de comprobación que se empiecen a ejercer en este año, que se han ejercido, en auditorías que están hoy corriendo, que terminarán en créditos fiscales en este ejercicio o en el otro, serán combatidas a los ojos de la nueva estructura de ese Poder Judicial, con jueces, con las matices que se puedan pensar, pero llegando con figuras tan técnicas como esta que te digo del desvío de poder. Día de poder. ¿Qué nos queda a nosotros? Por eso te decía, desde la academia también haciendo dogmática, doctrina, haciendo seguimiento, pues ahora salto al tema de derecho comparado, ¿no? Y me voy a casos europeos como de España o latinoamericanos, Argentina, Venezuela, algunos tribunales que han resuelto sobre desvío de poder y coincido en que efectivamente hay actos atroces en todas las latitudes donde las autoridades sí hay. Tú recordarás, y no sé si te tengas presente aquella obra de Piero Calamandrei, un procesalista italiano del siglo XX, ¿Cómo que no? hizo un libro en el cual en uno de sus capítulos llamaba El proceso como juego. Y él decía que en un juicio gana no el que tiene la razón, sino el que es más hábil. Y él también decía que para ganar un juicio se necesita tener la razón, poderla probar, saberla argumentar y que te la quieran dar. Y yo creo que ahí es donde nos quedamos descansando porque cómo están nuestros tribunales, nuestros operadores jurídicos hoy para asimilar una postura de una figura que ahí está en la ley, no quisiera llamarle que es letra muerta, pero que esa fracción quinta del artículo 51, pues nos pudiera llevar a todos, por eso fue el interés de plantearlo, de hacer un litigio estratégico, entendiendo con litigio estratégico, pues el que todos tuviéramos una uniformidad y buscar formas o preestablecer criterios de impugnación que tendieran a demostrar, ¿no? Yo solo, pues digo, tengo mis casos, ustedes, pero si hacemos un conjunto, si hacemos academias, hacemos praxis, pudiéramos demostrar que hay muchísimos actos que se apartan, Carlos, de una verdadera intención, ¿no? Cuando lo que se busca es atosigar, acosar, recaudar vorazmente utilizando a la misma ley, como dicen los europeos, un desvío de abuso de poder, cuando lo que se pretende pues es totalmente distinto. ¿Cómo ves? No, y yo lo platicaba en una comida de, a ver, oye, es que están extorsionando, están eh, presionando tanto al contribuyente y de una manera ilegal o de una manera que realmente, oye, te restrinjo tu certificado. No, hombre, pues le quitas la operación. O sea, le quitas la operación, pues prácticamente es una muerte de la empresa, mientras de alguna manera atiende, ¿sí? Atiende esa duda que tienes, o subsana o desvirtúa el supuesto en el cual la autoridad. Y yo lo comentaba, oye, ¿qué pasaría si todos los contribuyentes decidieran evadir los impuestos?
Ah, oye, no te van a pagar, o sea, si tú los ahorcas, ¿sí? Si todos llegan con las manos vacías y nadie aporta nada y no los dejas operar, pues el resultado va a ser un desastre. O sea, si demasiadas personas, por supuesto, o contribuyentes, se la pasan atendiendo exhortos, invitaciones, actos de gestión que no habíamos escuchado, Sí, de una manera permanente, permanente, permanente. Bueno, oye, espérame, es que no te puedes quedar tu gobierno sin los fondos para que todo funcione. O sea, pero este tema de impuestos puede crear colateralmente una molestia al contribuyente legítimo, que es el que hay que cuidar. Yo estoy de acuerdo que haya facultades de gestión. ¿A quiénes? Me parece que debería ser alguien que solamente la autoridad esté atinadamente viendo su cumplimiento, ¿sí? Sin sanción, protegiendo esa buena fe, esa espontaneidad. O sea, si tú pagas religiosamente tus impuestos y ves que alguien se escapa y sin aportar su parte, pues es muy probado que te sientas tú estafado y que dejes de pagar y con razón es como si en la fiesta pues tú preparas la mejor botana, mientras que el otro pues no trae nada. De ahí nace ¿no? O sea, es de traje, ¿no? Que ahí decía la misma frase, es de traje, ¿no? Entonces, esta evasión de impuestos que puede generar, este desvío de poder que tú estás comentando, esta presión, esta extorsión, de que el empresario no te legítimo, insisto, el empresario legítimo, ¿sí? Porque si el empresario es evasor fiscal, pues fiscalízalo, combátelo, en fin, quítale el balón, o sea, sácalo del territorio, pero al otro hay que arraigarlo, hay que cuidarlo. O sea, la evasión de impuestos puede llegar a ser un problema porque cuando algunos no cumplen con su parte, pues las cosas empiezan a desmoronarse y entonces pues obviamente se vuelve menos divertido para todos y lo que parecía ser una victoria para algunos de no pagar impuestos, pues se convierte en una gran derrota colectiva para la mayoría que tiene la autoridad encima. Entonces, si queremos que de alguna manera pues la fiesta continúe, pues todos tenemos que aportar, me parece, algo a la mesa. Y en ese momento me parece que la autoridad eh, siquiera podría hacerlo tan descaradamente. No sé tú, Rubén, es otra invitación. Oye, ya te mandé la información. Oye, ya atendí la cita. Claro, Oye, ¿por qué en vigilancia profunda? Oye, ¿por qué me restringiste el certificado? Oye, ¿por qué estoy como no localizado? O correcto. sea, Sí, 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 ese tema, ¿no? Ese tema me parece que. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, déjame ver si podemos empezar a capitalizarlo. perfecto. Me parece que esta defensa que tú magistralmente estás proponiendo, esta línea de investigación que se puede convertir en un arraigo y protección al contribuyente legítimo, que es decir a la autoridad, espérame, no te pases de la raya. O sea, sí te voy a enviar información en un tema de cumplimiento, ¿sí? Pero no para que planees a ver si llegas a inhabilitarme mi operación o no. O sea, espérame, o sea, veme revisando el día a día, pero dame todas las facilidades para seguir operando. No me inmovilices cuentas bancarias, en fin, o sea, todo este tema, ¿sí? Inclusive el tema de materialidad, yo creo que solamente debe de existir en el 69B. Yo siempre he propuesto eso. No, no, te lo voy a llevar al 42, te lo voy a llevar al 22, te lo voy a llevar cuando yo te lo quiera, cuando yo dude, cuando yo sienta que no estás cumpliendo y que me estás engañando y que no me estás presentando elementos de existencia a como yo quiero. Entonces yo presumo que el acto es presuntamente inexistente y por lo tanto a ti la carga de la prueba se te revierte desde el contribuyente y solamente con elementos de materialidad. Siento yo, ¿sí? ¿Sí? Que el acto existe cuando me parece que si hay elementos de inexistencia
En la presunción del 69B, ahí también solo tendría que ver materialidad. Me parece que la materialidad es una propuesta que hemos hecho, solo debería de existir en el 69B. ¿Tú qué opinas, Rubén? Estoy totalmente de acuerdo, como te decía, yo he leído tus obras, he leído tus formas en que postulas este tema y yo coincido contigo porque estamos en la misma línea, pero es contrastante cuando te encuentras de manera frustrante. Criterios, por ejemplo, aquel que lo ubicamos todos los que estamos aquí porque estamos avesados en la materia, cuando dice, la autoridad puede determinar un crédito fiscal ejerciendo las del 42, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, sin haber fundamentado en el 69B, porque esa es facultad de gestión y se abrazan en Así el es. 42. Entonces, a contrario censu, si ejerces las del 69B, no podrías determinar créditos fiscales porque son facultades de gestión, si no están Bien. indicadas las del 42. Y Eh, estos neoconceptos tributarios contenciosos entre facultad de gestión, facultad de ujú, comprobación, nos lleva a un juego de palabras que es otra investigación que yo traigo, ¿no? Porque si buscamos en qué disposiciones del Código Fiscal se hace alarde a la expresión facultades de comprobación, son contadas o son muchas según el punto de vista. No se hace mucha alusión al término facultades de gestión. Y por ejemplo, en el tema de la fracción 51, fracción quinta que estudiamos, yo te dije, comenzando con el tema de que eran sobre facultades discrecionales y la literatura jurisprudencial dice sobre facultades de comprobación. Si fuéramos técnicos obedeciendo a la dogmática y a la literatura jurisprudencial, si la autoridad quisiera contestar, diría, es que el 69 es facultad de gestión, no le aplica el ajá, desvío de poder. Tendrían que modificar la fracción quinta ujú, para que digan que son sobre facultades de comprobación de gestión o discrecionales. Oye, pues me vuelvo a quedar totalmente desnudo en la misma postura. Por eso es ujú, importante en qué momento podríamos hacer coincidir que si el continente son las facultades de comprobación y el contenido son las de gestión, al cabo con el nombre que le pongas son facultades de comprobación. O sea, no porque le llames de gestión de control, entramos a figuras como aquellas de los impuestos con fines extrafiscales. ujú, Es un ujú. impuesto de control, no busca la recaudación. Oye, no Sí, deja de ser un tributo, no deja de ser una carga a la que tengo que enfrentar. El sí. nombre que le pongas desde el legislador, esta cuestión de sistematizar figuras, decía una tesis por allá del año 2005 que hizo alarde cuando se hizo una explicación acerca de qué era ingreso para efectos del título 2. Recuerdo aquella postura que decía la Corte, las leyes fiscales no son diccionarios. Oye, bueno, si no son diccionarios, entonces, ¿cuál es el objetivo de estar definiendo los alcances de tus facultades? Y voy concluyendo en esta parte, Carlos, porque dijiste algo. Debemos romper paradigmas, debemos tener claro los postulantes, los justiciables, los operadores jurídicos, que estamos en otros tiempos, estamos en el siglo XXI, estamos en una era sin precedentes donde las tecnologías de la información, los algoritmos y la inteligencia artificial presumida por el SAT que emplea para la fiscalización, debemos tener otro tipo de bagaje, de conocimiento y de forma de impugnación. ¿A qué voy? Se nos olvida que en el 2005 tenemos la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 20 años, Carlos, sin un solo cambio y adición a esa ley que hemos Sí. entendido que es poderosa. 20 años sin meterle un nuevo derecho a los contribuyentes en esa legislación que por sus transitorios la coloca por encima del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué crees? ¿Por qué la autoridad me tiene que pedir información, datos, documentos, etcétera, para ejercer sus facultades de gestión o de control cuando mucha de esa información ya la tienes en tu poder, SAT? Y de acuerdo a esa legislación, yo no tendría derecho, no tengo el derecho a no ofrecerte ni a exhibirte ni a darte lo que tú ya tienes. Y además de que tu intervención sea lo mismo, lo menos onerosa a mi función, a mi capacidad. Tener auditores o estar atendiendo requiere a expertos, a personas dedicadas a esas facultades, a estar buscando información. Oye, la contabilidad electrónica ya la tienes, la declaración de los pagos provisionales la tienes, la DIOS la tienes, el CFDI lo tienes, la declaración anual la tienes. ¿Por qué vienes
a acosarme y hostigarme institucionalmente, a solicitarme mis CFDIs, a pedirme integraciones especiales? ¿Por qué me pides información de más que no tiene que ver con las facultades que estás ejerciendo? Hay un criterio federal que dice: tienes que explicar por qué el acta constitutiva, por qué las actas de asamblea son suficientes para ejercer las facultades que estás pretendiendo. Eso es desvío de poder. Enseñarle a la autoridad que no nada más es pedir por pedir, que tiene que solicitar lo que no tiene y lo que tiene relación con lo que va a verificar en el cumplimiento de obligaciones. Y si no lo hace así, argumentar de primera entrada que eso es un desvío de poder, es una cuestión que atañe a la cuestión de motivación, lo quiero llevar a esa parte, en la que si bien es la motivación un tema argumentativo, hay indicios, hay presunciones que están a nuestro favor y no las hacemos valer, Carlos, como el último párrafo del 63, en la que se dice que la información contenida del CFDI es una presunción a favor del contribuyente. Entonces, ¿por qué tengo que estar probando materialidad y el Así contenido de es, los FDIs cuando es una presunción a mi favor? Es al revés. es Y al de acuerdo a revés. las cargas probatorias, el que niega está obligado a probar. Yo no me puedes llevar a un camino desviando el poder, abusando de las reglas procesalistas, para que yo me tenga que defender y asumir una carga probatoria o dinámica que no me corresponde. Entonces, creo, para ir concluyendo en mi parte, es un tema muy interesante que deberíamos rescatar, apuntalar y hacer ese litigio estratégico como figura, litigio estratégico, porque hoy estamos sufriendo los embates en duda de que si estoy fiscalizado por un programa maestro o no. Dos, si empleaste inteligencia artificial para seleccionarme como candidato y con base en qué datos. Y tres, que me permitas conocer esos extremos para ejercer una adecuada defensa y poder redarguir con puntualidad los argumentos y consideraciones que utilizaste para fiscalizarme. Porque si no explicas, dice un criterio federal, ya no basta con fundar y motivar. Tienes que explicar el para qué. Y eso es constitucionalmente válido, se lo llamamos al artículo 16 constitucional, en aquella voz que dice que en materia administrativa para las cuestiones de verificación, la autoridad tiene que seguir las reglas que para los cateos se establecen. Y en los cateos es señalar con precisión, exactitud y pertenencia y previamente el objeto o fin que se busca, la cosa y el propósito que está relacionado con eso. Y en las órdenes de visita de gabinete, en revisión electrónicas, en este requerimiento, ¿qué crees? Yo no observo esto. Hay literatura jurisprudencial que dice la distinción entre qué es objeto y qué es fin y qué es propósito. Y nosotros damos por hecho cuando leemos la orden de visita con el fin o propósito de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. ¡Ey, detente! Fin es distinto a propósito y objeto. El objeto es distinto al fin. ¿Qué buscas? Es distinto a para qué lo buscas o por qué lo estás buscando. Verificar el cumplimiento de obligaciones, ese es un acto material, ese podría ser el objeto, pero no el para qué y por qué. Tendríamos que regresar a la estructura de impugnar en forma siempre primigenia las órdenes de visitas de autoridad, el acto donde inicia, porque a veces, Carlos, quizás no tengamos razón en el fondo, porque nuestro contribuyente fue desordenado, no tenía control interno, Sí, eso materialidad, y no nos queda como, más que como postulantes, como abogados, pues pegarle en derecho con lo que la ley nos permite, y es tirar el acto desde su nacimiento, y creo que el desvío de poder podría ser una nueva causa para empezar a hacerlo. me encanta porque, y con eso vamos, porque la intención me parece es que no haya fraude fiscal y arraigar al contribuyente cumplido y fiscalizar, obviamente, al contribuyente que no lo es. O Correcto. sea, me parece. Ahora, sí debemos de cuidar que la autoridad va a seguir ejerciendo tanto sus facultades de gestión como sus facultades de comprobación. eh, si el contribuyente sigue utilizando sociedades pantalla o sociedades fachada para transferir utilidades, o por no decirlo así, empresas obviamente que facturan operaciones simuladas, o simplemente el empresario ya se quedó con que le apuesta que nunca esté enlistada
¿sí? correcto. Y no necesariamente. Ahí nos ubicaremos en un tema de una facultad de gestión y una carga de la prueba y una presunción, por supuesto, del 69B, pero el fisco siempre va a tratar de seguir si el empresario, por supuesto, gestiona, ¿sí?, sus deducciones, ocultando verdaderas utilidades fiscales, utilizando empresas que carecen de elementos de existencia, ¿sí? Eh, por supuesto, obviamente, va a seguir la autoridad persiguiendo al ingreso, porque el CFDI lo tiene controlado hasta el tope, lo tiene perfectamente bien. No sé si controlado y lo tiene dominado, tal vez no, porque hay ingresos que, por supuesto, fiscales que no son timbrados, pero en su mayoría, ya el empresario tiene que saber que no puede estar declarando una parte de los ingresos, especialmente en sectores, por supuesto, difíciles de fiscalizar, como inclusive sistemas digitales. Eh, Correcto. Otros, exacto, otro tipo de contratos, inclusive publicitarios, licencias, todo ese tema de deducciones y gastos no justificados. O sea, la autoridad no te va a dejar. O sea, tienes que incluir en la declaración fiscal todo el soporte, toda la evidencia, toda la sustancia, toda la razonabilidad. Tienes que conocer la operación para que la autoridad no crea que tú estás inflando gastos para reducir la base imponible del pago del impuesto. O sea, lo va a perseguir, no te va a dejar y va a ejercer sus facultades, tanto de gestión como de fiscalización. Y pues por supuesto va la autoridad a tratar, ¿sí? Va la autoridad a tratar de desconocer. Si el acto no fue real, entonces va a tratar de hacerlo simulado y entonces pues obviamente va a tratar de argumentar un desconocimiento, ¿sí? Y va a responsabilizar al contribuyente de que los actos que realiza carecen de razón de negocios. Y por supuesto, va a tratar de seguir esa desviación que hace el empresario de ingresos a todas sus partes relacionadas, por así decirlo, o miembros de la familia. O sea, el empresario utiliza partes relacionadas, ¿sí? Involucra estructuras que utiliza de partes relacionadas y no solo de partes independientes para buscar evadir impuestos. Y ahí la fiscalización, tanto en beneficiario controlador como en precios de transferencia, lo va a poner, pero a parir chayotes, porque no lo va a poder dejar operar la autoridad, no lo va a dejar operar si él sigue utilizando, por supuesto, a miembros de la familia o partes relacionadas para transferir ingresos o para diluir, por supuesto, o optimizar cargas fiscales o transferir, por supuesto, gastos, erogaciones que no son reales y que son y simulados. Entonces, de alguna otra manera, la autoridad no va a dejar esto y entonces ahí, pues vamos a tener que acercarnos a ti, mi querido Rubén, para que nos digas cómo prevenir a través de esta figura que hemos estado impulsando permanentemente y que hemos probado que es más rentable, que es la prevención. Vamos a tener que empezar a acudir a ti para que evitar un tema litigioso con este nuevo entorno judicial y acudir a medios alternativos de solución de controversias, ¿sí? Y vamos a tener que acudir a ti para que nos digas si el papel de la autoridad es correcto y si el contribuyente puede utilizar eso en beneficio para, por supuesto, ejercer sus derechos, ¿sí? Y evitar un litigio fiscal que ni siquiera va a llegar a un amparo, que ya prácticamente está muerto en materia fiscal. Y entonces estos patrones, pues por supuesto, pues destacan esta prevención y destacan este cuidado para evitar esta fiscalización mucho más robusta, mucho más adaptada por parte de la autoridad. No sé si, bueno, como dices tú, arbitraria, híjole, pues porque pues ahora sí que te tienen, oye, como no quiero ser vulgar, pero te tienen agarrado de los certificados
O sea, ahora ya es un Sí. lujo realmente poder timbrar. Entonces, y la autoridad sabe dónde te duele y eso es lo que hay que evitar. Así que la mejor recomendación es que el empresario no continúe su modelo de negocio, su propuesta de empresa, solo que se haga de asesores, que se haga de temas de compliance, que se haga de control interno, que se haga de modelos de gestión, de prevención y por supuesto de vigilancia. Y sí, por no decirlo, pues por supuesto utilizar si está en los caminos para poder llevar a cabo pues una defensa en este nuevo entorno. Claro, ¿Sí? En claro. este nuevo entorno que vienen a partir del 1 de septiembre, los nuevos magistrados, una nueva Suprema Corte, nuevos jueces. Entonces, el empresario que no haga bien las cosas, pues va a tener que, antes de llegar a esos niveles, va a tener que sentarse a negociar y a mediar y a tratar de resolver un conflicto que después no va a poder resolver por la vía contenciosa. Totalmente de acuerdo. ¿No? Eso es ética, ética a quien defendemos, ética para México y los zampones, pues ni por la sombra. Yo creo que parafraseando a Benito Juárez García, él decía, y la voy a decir en un parafraseo muy libre, ¿no? Pues sería la ley para los cumplidos, la interpretación para los zampones, para aquellos que tienen esas shell companies, esos tres Fs, empresas fachada, empresas factureras y empresas Ujú. ¿no? Yo les llamo las triple F. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. México nos merece. Los zampones son menos, los cumplidos y éticos somos más. Y la defensa que estamos proponiendo precisamente es para eso, para los que generan riqueza, para los que generan empleo, para los que hacen las cosas bien y que no merecen tener ese trato institucional. Así que, bueno, pues, Carlos, yo, Ay, un agasajo, vamos a ponerle continuará, vamos a hacer una parte oh, 2, órale. porque ¿Sabes qué me tenemos gusta? muchos temas. Qué tema podría ser, Carlos? Lo acabas de decir. Y te lo voy yo a proponer y lo dejo aquí a la anuencia de la concurrencia. Formas alternativas de operar cuando siendo un empresario cumplido oportuno, por alguna circunstancia fáctica, sufres el embate de la cancelación del certificado, ¿cómo seguir operando hasta que demuestres la verdad? Porque eso es la verdad. Me parece que no tenemos alternativas estudiadas, bueno, creo yo, o públicamente, en las cuales una empresa le puedes evitar esa muerte súbita. ¿Cómo seguir operando? ¿Cómo Perfecto. seguir O- gestionando? Es un tema interesante. Oye, Buscando en esta línea. o le ponemos diferente cómo evitar que te agarren de los certificados. Me gusta, me gusta la metáfora, está muy padre. Porque, híjole, qué bruto, o sea, ahí con Oye, pero todo así respeto, con esa mano magistral, ¿eh? ¿Cómo evitar que te agarren de los certificados? Oye, Muy bien. Humbertito, ahí tenemos un diploma de ya todos los que tiene aquí, mi querido No, maestro hombre. Rubén, pero pues es todo nuestro agradecimiento. Y y bueno, es una verdad, es algo muy poco, No, no, pero hombre. pues todo nuestro cariño, mi querido Rubén, y dejar la invitación para hacer esa continuidad, ese segundo tema que tenemos. Me parece bien, formas alternativas de operación ante la autoridad, ante Ante embates, restricción, ¿no? Sí, claro. claro, y ante restricción de certificados o simplemente medidas cautelares por parte de la autoridad, o cosas de esas para que el empresario primero privilegie la operación del negocio y por supuesto, pues el pago del impuesto. Si no, pero, pues no me pidas lo demás, ¿no? El uno es el uno y el dos es, no me dejas operar, pero por otro lado me estás cobrando, ¿no? Entonces, vamos a tratar de buscarle un título, pero gracias Rubén, y que el doctor Rubén Santillana, la actriz, estuvo aquí, un agasajo escucharlo, ya ven, Muchas un gracias. agasajo escucharlo, aprenderle, y este es un pequeño espacio para reconocerle. Gracias Rubén, gracias querido amigo y Gracias, Carlos. maestro, gracias. Nos vemos próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Gracias.